Buenas noches, profesor. A continuación expondremos nuestro tema de investigación, el cual se titula Efectos del COVID-19 en la pobreza monetaria en Perú en el periodo 2020. Bueno, tras superar la última crisis en 2005, el Perú registró un crecimiento promedio anual del 5% aproximadamente hasta el 2019, pese a la presencia de otros choques externos como la crisis financiera internacional y la caída de los precios de los commodities. Dado este crecimiento, se pudo observar una constante reducción en la pobreza hasta el 2019, por lo que hablar sobre la pobreza es debatible, puesto que existen diferentes perspectivas y nociones. Sin embargo, en la última década, la pobreza multidimensional ha recibido un alto reconocimiento, ya que su metodología distingue aspectos de índole social. En ese sentido, el Perú no es ajeno al reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza humana. Sin embargo, no existen indicadores oficiales sobre la pobreza multidimensional, lo cual limita la investigación a la utilización de otra manera de comprender la pobreza, con la información disponible, en este caso, la pobreza monetaria. Por consiguiente, la pobreza monetaria se puede definir cuando el gasto de un hogar es insuficiente para adquirir una canasta básica, según el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Mundial. Entonces, como se muestra en el siguiente gráfico, la pobreza monetaria se incrementó en 9,9%, afectando al 30% de la población total del Perú en el año 2020. Entonces, es evidente que este incremento de la pobreza monetaria fue causado principalmente por las consecuencias de la llegada del COVID-19, ya que al declararse estado de emergencia a nivel nacional y un aislamiento social obligatorio, generó una inactividad económica. Por ello, la economía peruana descendió un 11% en el año 2020. Por lo tanto, se pudo ver que el Perú tuvo un incremento económico desde el año 2009 hasta el 2019, lo que implica que el Perú estaba creciendo y estaba reduciendo su pobreza nacional y regional. Pero a partir del 2020, a consecuencia del COVID-19, es- se pudo ver que la pobreza monetaria ha aumentado, en la cual el Ministerio de Economía y Finanzas aplicó una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva para poder mitigar el incremento de la pobreza monetaria. Sin embargo, los acontecimientos generaron efectos negativos muy fuertes. Por en el objetivo de la investigación es poder determinar la incidencia de los efectos que generó la pobreza monetaria con la llegada del COVID-19, de manera que este trabajo pueda aportar la existencia a beneficiarios que desconozcan el tema y poder apoyar a las autoridades que puedan tomar mejores decisiones para la reducción de la pobreza monetaria en diversos escenarios. La metodología es según el INEI 2002, que aborda un tema de pobreza monetaria que aplica una investigación aplicada a los temas económicos y sociales, que pueden ser en diferentes metodologías y por diversos autores, en la cual se tuvo como referencia el modelo Logit y Probit, que es un modelo de cuantificación que se pudo ver y analizarlo. En la metodología también se puede ver que tenemos dos tipos de variables, las exógenas y las endógenas, en la cual las exógenas son las EM, que es la condición del miembro que se encuentra en empleados de 1 a 0. El SOC, condición socioeconómica del hogar del 1A, 2B, 3C, 4D, 5E y 6 que es rural. El BON, la cantidad de bonos entregados al hogar. Y el FAR, miembros del hogar. Y en variables endógenas, el POR que es la condición que se encuentra en pobreza, en caso de hogares. Si es 1 es pobre y 0 es no pobre. De acuerdo con Lavado y Liendo, la COVID-19 generó reducción de puestos de trabajo tanto en el sector formal como en el informal, debido a la inactividad económica conllevando a la reducción de los ingresos monetarios en los hogares. Por ende, la falta de trabajo es representada por la condición de algún miembro del hogar. Entonces, si el hogar cuenta con algún ingreso
se considera como empleado y si el hogar no cuenta con ningún ingreso, se considera como desempleado. De igual modo, Granados describe el nivel socioeconómico como las relaciones económicas y sociales de una población. En este sentido, las variables para explicar el nivel socioeconómico son el nivel educativo, los seguros de salud e ingresos familiares. Asimismo, con la llegada del COVID-19, el MEF mitigó el impacto económico de los hogares a través de una política fiscal expansiva mediante el aumento del gasto público. En este sentido, los bonos a los hogares en situación de pobreza en zonas urbanas se les denominó bonos Yo me quedo en casa, a los hogares vulnerables con trabajadores independientes como bonos independiente y a los hogares en zonas rurales como bono rural. A los hogares que no recibieron algún bono de los que ya mencionamos se les denominó como bono universal. De acuerdo con la variable endógena, se considera dos categorías, pobreza y pobreza extrema, pero este trabajo optará por una variable binaria, por la cual pobreza y pobreza extrema se tomará como una categoría. Por lo tanto, el modelo viene dado por la ecuación como se muestra en la diapositiva. El enfoque es cuantitativo, ya que busca determinar la incidencia de los efectos que se generó en la pobreza monetaria con la llegada del COVID-19 a través de indicadores numéricos, por lo cual es necesario y fundamental usar la econometría. El tipo es explicativo, el diseño es no experimental de corte transversal, ya que las variables son analizadas en un contexto real y sin ser modificadas. La base de datos son del INEI, específicamente de la Encuesta Nacional de Hogares del módulo Sumarios. Además, se utilizó Excel para procesar los datos y Stata para el análisis y el desarrollo de los datos, considerando el criterio de información de Akaique y el criterio de información bayesiano. La muestra es de 369 hogares, considerando que el 30.1% de la población total se encuentra en pobreza monetaria, por lo cual la población es infinita, con un nivel de confianza del 95%, con una distribución normal, con una probabilidad de éxito del 6% y una probabilidad de fracaso del 4%. Muy bien. A ver, la regresión que ya nos mostró nuestra compañera anteriormente tiene como variables, ¿no? El POBR, SOEC, FAM y BON. ¿Qué de peculiar hay con esto? Pues que la variable endógena, que es POBR, y la variable exógena M, son las únicas binarias, o también conocidas como DAMI. SOEC, en cambio, es la única multivariable. Algunas otras observaciones es, por ejemplo, que la muestra fueron 369 hogares y en la media podemos ver algo interesante, que en promedio, en bonos, por ejemplo, se podría decir que de los 4 bonos que emitió el gobierno, en promedio, cada hogar fue beneficiario de uno. En familia, de 11 integrantes, que es como máximo, para nuestros datos, podemos ver que en promedio es de 3.6. Eso quiere decir que un hogar normalmente está compuesto entre 3 y 4 personas. En variable SOEC, que es del 1 al 6, nos da como resultado 4.6. ¿Qué significa? Que en promedio está entre el estrato D y el estrato E. Siguiente. Los resultados. Bueno, los resultados de la regresión la estamos viendo ahora. ¿Qué de interesante tiene? Pues que tenemos en la columna de Logit y la columna de Probit. Según los criterios de información AKI y el criterio de información bayesiano, el mejor modelo aquí es el Probit. ¿Por qué? Porque los datos son inferiores al Logit. El pseudo R cuadrado que nos muestra el Probit de 0.1731, para este caso
no es relevante ya que estamos tratando con datos de corte transversal. Y mencionar también que en el modelo Probit, los resultados que ahí vemos son significantes todos al 5%. Y para una mejor interpretación tenemos sus efectos marginales. ¿Qué podemos ver aquí de interesante? Tenemos a M, SOEC, FAM y BON. El único negativo aquí es M. ¿Cómo se traduce o cómo se interpreta estos resultados? Para la variable M, que es la única negativa, la interpretación es que si el hogar se encuentra, si en el hogar algún miembro se encuentra en la condición de empleado, entonces tiene un 15.6% menos de probabilidades de que el hogar se encuentre en la condición de pobreza monetaria. SOEC, ¿cómo se interpreta el 7.4? Se interpreta de esta forma. Si disminuye el estrato socioeconómico en un solo nivel, entonces se tiene un 7.4% más de probabilidades de que el hogar se ubique en la condición de pobreza. FAM, la variable FAM tiene como efecto marginal 6.1%. Su interpretación sería de que si en el hogar se añade o se incrementa en un miembro, o sea, hay un miembro adicional más, entonces existe un 6.1% de probabilidades de que el hogar se encuentre en la situación de pobreza. Y en BON, la interpretación es de que si el hogar ha sido beneficiario de un bono extra, un bono adicional, entonces existe un 5.6% más de probabilidades de que el hogar se ubique o se encuentre en la situación de pobreza monetaria. De ese modo, se encontró que la situación laboral de empleado de un hogar reduce la probabilidad de ser considerado pobre monetario, lo cual cumple con la teoría económica y la situación en el Perú en el año 2020. Conforme a los resultados de Merino, el desempleo fue la causa fundamental de la pobreza en dicho año, puesto que los puestos de trabajo fueron reducidos debido a la cuarentena y a las restricciones horarias. Por tanto, si un miembro o miembros del hogar se encuentran laborando, significa un ingreso seguro, con la cual servía para sostener un hogar, dado que tiene un ingreso seguro y así puede incrementar su consumo. Asimismo, se encontró que un nivel socioeconómico bajo aumenta la probabilidad de ser considerados pobre monetario, pues entiende que los ingresos percibidos y sus beneficios son inferiores al estar en un nivel socioeconómico inferior, por lo que, según Jaramillo y Ñopo, la reducción de puestos de trabajo y la falta de un seguro contra ellos genera una vulnerabilidad en los hogares. Entonces, la disminución de los ingresos en los hogares y, por ende, su nivel socioeconómico genera una mayor vulnerabilidad en los hogares en el Perú en el año 2020. Además, encontró que un mayor número de miembros en un hogar aumenta la probabilidad de ser considerados pobres monetarios. Dicho resultado concuerda con las investigaciones de Samamé y Anaya, pues se entiende que a mayores miembros en una familia el gasto aumentaría, generando una mayor vulnerabilidad. También se encontró que a mayor cantidad de bonos percibidos por un hogar aumenta la probabilidad de ser considerados pobres monetarios. Dicho resultado es contradictorio parcialmente a la teoría económica, ya que se pudo evidenciar que el aumento del gasto público puede reducir la pobreza nacional y regional en el Perú según los resultados de Orco. Pero esto no sucedió en el 2020. Esto se puede explicar por el comportamiento que adopta un hogar cuando cambia una política económica, conocido como la crítica de Lucas. Entonces, los hogares al no conseguir empleo ni otros ingresos y el cambio de la política fiscal ocasionó que los hogares prefieran mantenerse en la pobreza, pues reciben un ingreso seguro. Por lo tanto, concluye que estar empleado contribuye a salir de la situación de pobreza monetaria y que los hogares al recibir una cierta cantidad de dinero, subsidios monetarios, ocasiona que opten por trabajar menos, ya que incentiva a que se mantengan en la pobreza monetaria para poder seguir recibiendo bonos. Por lo tanto, los efectos negativos que generó la COVID-19 ocasionaron que se pierda 10 años de lucha contra la pobreza. Muchas gracias.